Buenas noches. Buenas noches. El tema de hoy va a ser la ambición y en relación obviamente con el tema de la necesidad y la codicia, ¿no? Es un tema, como todos los de psicología, que nos ayudan a comprender y a comprender a las demás personas y comprendernos también mejor nosotros. El tema de la ambición, vamos a decir que es la contraparte del tema que había dado Marisa de la generosidad. Entonces, cuando nos falta generosidad, ¿qué estamos siendo, ¿no? En este caso, pues a veces la ambición es esa falta de generosidad, y hoy en día pues nos damos cuenta que es lo que más reina en nuestra sociedad, en gran parte en ciertos ámbitos. Como todo, no todo es bueno, no todo es malo, y como dicen también, después del día viene la noche y después de la noche un nuevo día. Tenemos que entender que las cosas no son absolutas, sino que todo en la vida es relativo, y tenemos que trabajar sobre esos aspectos psicológicos de nuestra vida y comprender lo que más nos hace daño, y que, vamos a decirlo de una forma muy simple, es nuestra ignorancia, ¿no? Porque si nosotros supiéramos muchas cosas, quizás las podríamos corregir. Pero, como hace un momento hablábamos, ¿cómo voy a reconocer o a corregir algo que no sé? Y ni siquiera conozco que tengo la posibilidad de saber que tengo algo que me está haciendo daño y que necesito cambiarlo. Entonces, nuestro peor enemigo en nuestra vida es la ignorancia y el orgullo, porque a veces creemos que nos las sabemos todas. Como decían sabios antiguos, cuanto más sé, más cuenta me doy que menos sé. Y nosotros tenemos esa tendencia de decir, por ahí decir, pues yo ya me lo sé todo, ¿no? Y por poquito que algo nuevo aprendí, creo que ya me lo sé, y pues me pongo a discutir y a refutar mis opiniones porque pienso que estas son las mejores. Ahora bien, este tema de la ambición, este tema de la necesidad y este tema relacionado a la ambición, obviamente a la codicia, hoy en día está muy, digamos, podríamos decir de moda, ¿no? Porque hoy en día todos tenemos muchas necesidades, y al mismo tiempo ese exceso que hemos tenido aparente de nuestras necesidades dicen que nos ha hecho caer en la crisis, y por eso ha bajado la tasa del empleo, y pues todo se nos dice que tenemos que apretarnos el cinturón. Vienen luego los problemas, y cuando más se dicen que hay más necesidades, pues a veces cometemos las peores fechorías, ¿no? Dicen, mientras tenga pan y abrigo, pues todo está bien, pero cuando me empieza a faltar el pan y el abrigo, ahí es donde nos conocemos como somos todos nosotros. Y todo esto por el famoso y dichoso dinero, ¿no? Alguien diría, pues es que el dinero es malo, ¿no? La dependencia hoy en día psicológica tan grande que tenemos del dinero es un reflejo de lo que vamos a ir explicando, de lo que para nosotros supone que es un bienestar. Alguien diría, tienes dinero, vives bien; no tienes dinero, vives mal. Esto es algo muy relativo. Y esto es lo que necesitamos hoy en día comprender en profundidad, porque detrás de todos los conceptos y de las ideas y de nuestra propia educación, y en lo que hoy en día está sostenida nuestra sociedad como lo que es el bienestar, ha fracasado. Ha fracasado, mis queridos amigos, porque hoy en día el sistema económico mundial está viviendo unas crisis no por falta de economía. Se dice que estamos viviendo una de las épocas más ricas a nivel de la humanidad, pero también una época de mayor desproporción de reparto de esta riqueza a nivel mundial. Entonces, ¿por qué estamos viviendo estas desigualdades sociales? Claro que aquí
cabe muy bien el tema de la ambición y tendríamos que explicar, es que los políticos, los gobernantes, esa cúpula de poder, dicen algunos, son los que nos tienen así a todos nosotros, ¿no? Podríamos decir sí y no. No estoy queriendo justificar, tampoco puedo, esto es como el bien y el mal, ¿no? O sea, nada es relativo, por eso empezaba, nada es absoluto, es relativo. O sea, no podemos decir que la culpa sea solamente de estas cúpulas de poder a nivel mundial que dicen que 8 familias acumulan prácticamente más del 50 o el 60% de la riqueza mundial. Entonces, imagínense ustedes, esto crea desigualdad y la desigualdad crea necesidad. Y la necesidad inmediatamente, en base a nuestro concepto, crea miedo. Y el miedo crea nuestras peores ambiciones por las que luchamos y matamos, y de ahí vienen luego las guerras, ¿no? Entonces vemos que este tema, la cuestión del dinero, lo hemos traducido como bienestar, y en nuestra mente y en la forma de ver la vida y en la que nos han educado, inmediatamente, si no tenemos el suficiente dinero para mi bienestar, tengo que hacer algo para lograrlo, sin importar el que tenga que hacer. Esto dicho de esta manera, trasladado a lo que actualmente vivimos, pues comprenderemos que es el resultado del fracaso de una sociedad en la que vivimos solo esperando tener más, sin importarnos lo que hay a nuestro alrededor, a costa de nuestros semejantes o a costa de la misma naturaleza o a costa de el medio ambiente que pueda yo perjudicar disque para lograr el famoso progreso. No importa si destruyo el planeta en el proceso. Lo importante es que yo ahora esté bien, ¿no? Bien, cuando entendemos que estamos viviendo esta situación global, mundial, y cuando digo que no solamente son, vamos a decir, culpables este tipo de personas que de alguna manera dirigen o restringen la economía a ciertos ámbitos, creando una desproporción de desigualdad muy grande. ¿A qué me estoy refiriendo, no? Vamos por pasos. Vamos a intentar comprender. Primero es por qué le he dado tanto valor a mi bienestar por el dinero. Claro, alguien diría, es que con el dinero lo compras todo. Pero yo les preguntaría, ¿el dinero me puede comprar un momento de paz cuando estoy en una puesta de sol? Como dicen, eso es gratis, ¿no? ¿Me puede comprar que yo pueda respirar? Bueno, a lo mejor si ya hasta eso nos embotellan el oxígeno y nos lo venden, pues bueno, eso ya sería el colmo, ¿no? Ahí está. A veces las cosas mejores de la vida, así hay un dicho, es gratis, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué tanta desproporción? ¿Por qué en nuestra mente hay este conflicto? Y vamos a intentar en la conferencia de hoy poder desenmarañar qué está pasando. No vamos a buscar los culpables afuera, sino vamos a buscar en nosotros cómo puedo yo recuperar mi paz, mi serenidad. No les voy a dar un curso cómo hacerse ricos en 30 días, ¿verdad? Porque seguro que eso a todos nos pondría muy atentos. Nosotros a lo mejor les podríamos decir un curso cómo dejar de amar el dinero en 30 días. A lo mejor ese sería nuestro curso, ¿no? Y alguien diría, pues eso no me interesa. ¿Cómo que dejar de amar al dinero? Pues si eso es lo que me da bienestar. No es cierto. El dinero lo único que nos ha dado ha sido problemas. Repito, no es que estemos en contra del dinero, nada es absoluto. Todo es relativo. Pero hay que ver dentro de las mentiras qué hay de verdad y dentro de las verdades que tomamos como absolutas qué hay de mentira. Es decir, ¿dónde está el engaño? Muchas veces
Esto es lo que con mi esposa comentamos y decimos, es que vivimos un gran engaño en la humanidad y no nos damos cuenta, ¿no? Qué difícil es el despertar de las conciencias de todos nosotros, porque como ahora veremos, todos en alguna forma, empezamos esta plática, si dijéramos, ¿quiénes son ambiciosos en la vida? Muchos de nosotros diríamos que no, ¿no? No, yo pues tengo mi trabajo, yo no quiero más de lo que necesito, yo lucho. Pero cuando acabe quizás la plática de hoy nos vamos a dar cuenta que todos, directa o indirectamente, hemos caído en esta trampa de la ambición. Aunque, claro, esto al principio nos cuesta aceptarlo. Como decíamos al principio, la parte más difícil de cambiar es cuando no sabemos que hay algo que cambiar, como una enfermedad. Hasta que no sale el síntoma, hasta que ya no sale la fiebre o sale la parte física de la dolencia, pues ya el virus se extendió por todo nuestro cuerpo, ¿no? Pero antes yo creía que estaba muy sano. Estos aspectos de la psicología es lo mismo. Creemos que estamos sanos psicológicamente. Pero como vamos a ir viendo, esta cuestión de la ambición está muy metida en nosotros, porque a través de la educación y el sistema de vida que tenemos y la economía y el sistema social, se ha hecho como lo natural para coexistir cuando no debería de ser. Algunas veces hablábamos de esta cuestión de la competencia, lo mismo, ¿no? Entonces, si el dinero alimenta nuestras ambiciones, alimenta nuestras vanidades, porque con dinero yo ante los demás logro tener un estatus social, tener ropa de marca y poder ante mis amigos sociales distinguirme. Si con el dinero yo obtengo también poder en el sentido de gobierno, de control, etcétera, pues estamos dándole un valor muy grande a ese dinero. ¿Y cuáles son luego los resultados? Como iremos viendo. Repito, no es que estemos en contra del factor económico o el factor dinero. Se necesita el dinero para tener el pan, abrigo y refugio. Pero cuando usamos ese dinero con propósitos egoístas, se convierte en nuestra mente, y aquí está lo importante, en nuestra mente, en una dependencia psicológica. Entendamos el dinero como un valor a nuestro esfuerzo. Y todos tenemos que, de alguna manera, pues darle un valor al esfuerzo de cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. No sería justo que alguien esté trabajando todo el día y le queramos pagar por su esfuerzo con un plato de frijol, y en cambio alguien que a lo mejor no está haciendo nada simplemente porque tiene un puesto político o un puesto en una empresa privilegiado, gana mucho dinero. Entonces, hoy en día estamos viendo que hay una desproporción, no en el dinero en sí, sino en que tu esfuerzo tiene que ser de alguna manera reconocido, y hoy en día no se reconoce el esfuerzo igual para todos, y eso crea lo que es la especulación. En sí, la especulación es utilizar el valor del esfuerzo de muchos a mi conveniencia, pero eso sí, a ellos les hago creer que están recibiendo lo justo por su esfuerzo. Ahí están los bancos, ahí están los créditos, ahí están las tasas de interés, las tarjetas famosas de crédito que nunca las acabas de pagar, pero yo creo que ese es el valor justo, estar pagando y pagando y pagando interés sobre interés y sobre interés. Entonces, ¿dónde quedó mi valor de mi esfuerzo? Y al final nunca termino de pagar mi hipoteca, y cuando no la logro terminar de pagar, aunque ya la pagué
10 veces su valor real, pero con los intereses y con la devaluación y con todo, nunca la termino de pagar y al final resulta, me quitan la casa, la sigo debiendo y no tengo trabajo. ¿Eso qué significa? Esa especulación que hoy en día vivimos es porque nosotros mismos le hemos dado un valor erróneo al dinero. Es decir, si no nos damos cuenta que el valor del dinero está en obtener las necesidades, por eso se llama necesidad y codicia, básicas para vivir, cuando en mi mente se contamina con la codicia, cuando quiero más de lo que realmente necesito, que eso sería otro punto a meditar, ¿dónde es necesidad y hasta dónde es la codicia? Pues les vamos a dar quizás, o vamos a intentar darles algunas tips que nos lo podrían resolver. Entonces, cuando uno da el valor justo al dinero, no va a crear una dependencia psicológica al dinero. No la va a crear. Porque simplemente yo sé lo que realmente necesito y lo que no necesito, ¿no? Es simple, es muy simple, pero hoy en día vivimos en una sociedad llamada de consumo y competitiva. Y a través de nuestra propia sociedad de consumo se nos impone que si yo antes tenía una televisión, vamos a ponerla así, y veía las noticias, cualquier cosa, ahora ya te dicen, no, ¿sabes qué? Tienes que tener una televisión, mira, fíjate, cuando estás en la cocina te aburres, ¿no? ¿Por qué no pones una ahí también? Y luego, ¿y por qué no pones una en tu cuarto antes de irte a dormir? Mira qué bonita la película y te quedas ahí todo dormido viendo la televisión sin salir nunca en astral porque andas todo hipnotizado. ¿Y por qué no pones otra, por último, hasta en el baño, no? Pues ahí es mucho tiempo, se pasa uno en el baño y otra, entonces 1, 2, 3, 4, fíjate, ya me van a comprar 4 televisiones porque ya les he metido en la cabecita a estos pobres, que somos todos nosotros, los consumidores, que tienes que tener más televisiones. Pero claro, mi sueldo no me alcanza para 4 televisiones, escasamente estoy pagando una. Ah, la maravillosa tarjeta de crédito, el sueño dorado, y me la dieron premium, ahora me subieron de 10,000 a 50,000. ¡Wow! Ahora sí voy a poderme comprar las 4 televisiones. Pero espérate, ¿ya hiciste cuenta de cuánto ganas? Y lo que te va a costar esas 4 televisiones multiplicados por los meses más los intereses, y si no los pagas, lo que te va a pasar, va a llegar el día que no solo voy a perder las 4 televisiones que me van a embargar, a lo mejor me van a embargar hasta el coche o a la casa porque no pude pagar mis pobres tarjetas, porque se me metió en la cabeza que alguien me dijo que tenía que tener 4 televisiones en mi casa. Este ejemplo tan sencillo y tan coloquial, tan absurdo podríamos decirles, porque pues a lo mejor es muy sencillo, multiplíquenlo en la vida a muchas cosas que nos pasan. Cambiar de casa, tener un mejor coche, tener esto, tenerlo aquello. El mundo de la necesidad y de la codicia cambia muchas veces en base a que nos esforzamos en tener cosas que a lo mejor realmente no eran necesarias. Sé que ya está lloviendo por acá. Entonces vean ustedes que cuando psicológicamente nosotros en nuestra mente se nos mete la dependencia como un programa, dinero, felicidad, estamos fritos. Entonces hay que romper ese chip de programación. Hay que acabar con esa esclavitud. Las crisis sociales y económicas, a veces más que una crisis por necesidad a veces de trabajo, que son el resultado al final que desencadena todo la hecatombe, la crisis es porque ya no puedo tener 3 coches, porque ya no puedo tener 2 casas, porque ya no puedo tener todo lo que yo antes gastaba. Precisamente esa es mi crisis. Por eso hay que meditar
y comprender la verdadera naturaleza. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de esa sensación y satisfacción que busca la mente con el dinero? ¿Qué es lo que en realidad yo estoy buscando alimentar con el dinero? Y aquí vendrían muchas preguntas para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces uno dice, es que si gana ahora que estamos de elecciones, es que si gana mi partido político todo se va a arreglar? Eso es una sensación, una idea en tu mente. Y el otro piensa lo mismo y luego resulta que gana el partido que creemos que va a solucionar toda mi vida y no se solucionan las cosas. Está aquí. O sea, la mente la tenemos mal educada. A nuestra mente se le ha metido un programa, vamos a decirlo de alguna manera, para conveniencia de una sociedad de consumo, que al final no sé ni para qué consumimos tantas cosas que a veces ni necesitamos. Por ahí también se decía, me voy de compras. ¿Y qué vas a comprar? No lo sé, me voy de compras. Pero ¿cómo que te vas de compras? O sea, si yo necesito algo para la comida o algo para mi casa, ahora ya resulta ser que de moda es, no sé, me voy a la plaza de compras, a ver qué. Eso al final, no nos quejemos cuando venga una crisis y no tengamos el dinero, como siempre, suficiente para poder pagar lo que compramos. Y si ya lo compramos y encima es, como dicen, a meses, la felicidad se compra a meses, por ahí decían tristemente en los anuncios, la felicidad a meses. A ver si es cierto. Después del primer mes todos muy felices, pero cuando ya vayas a la mitad de tus pagos, a ver qué tan feliz. A ver, tómale una foto a la cara de ese pobre que debe tanto y no puede pagarlo porque todo lo compró a meses. Y claro, como es tan fácil, pues claro. Entonces, ¿por qué buscamos o por qué nuestra mente busca llenar o satisfacerse esa sensación de seguridad, esa sensación de satisfacción de tener algo? ¿Por qué? ¿Por qué lo busca la mente? Y la respuesta es muy simple, mis queridos amigos, porque estamos vacíos. Porque nadie nos enseñó a ser nosotros mismos. Nos enseñó a ser como, mira, tú de mayor vas a ser como fulanito, va a tener dinero, poder. Tú de mayor vas a lograr la felicidad a través de esto y esto. Y nunca somos o aprendemos a ser nosotros. Es decir, lo que buscamos dentro de nosotros. Es decir, estamos muy huecos. Muy huecos. Y lo peor de todo es que creemos, volvemos al inicio de nuestra conferencia, con la ignorancia, creemos que así somos, que esa es nuestra felicidad, tener la cerveza, tener el dinero, tener una buena mujer o un buen hombre que me dé todo lo que yo quiera, y esa va a ser mi felicidad completa. Imagínense ustedes. Te aviso. Bueno, vamos a continuar, una disculpa, está cayendo granizo, se fue la luz, entró agua, un poco de todo. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra clase sobre la ambición y la necesidad y la codicia. Como estábamos mencionando anteriormente, justamente esa ambición, esa carencia interna, es la que de alguna manera buscamos llenar con las cosas, vamos a decir, más fáciles para nosotros, que son los aspectos económicos, nuestros deseos, etcétera, etcétera.
Gracias. Entonces veamos que esa pobreza interior, como mencionábamos antes, por esa misma ignorancia que desafortunadamente tenemos hoy en día, es la que nos ha llevado a cometer muchos de los errores que cometemos a diario, ¿no? Y comprender profundamente la íntima naturaleza de nuestra pobreza interior es lo que la Gnosis nos invita. ¿Por qué me siento a veces vacío? Porque hay veces se dice, es que necesito ir a comprar algo porque no sé qué hacer, ¿no? Con eso vengo a satisfacer un vacío que tengo y entra en lo que se llama el comprador compulsivo. Y esto es algo que nos va a suceder siempre, en cada día, en todas las etapas de nuestra existencia, mientras no tengamos el valor de mirar adentro, el valor de decir, ¿por qué necesito del dinero para ser feliz? Y si no lo tengo, ¿por qué me siento una persona desafortunada o una persona infeliz? Hay quienes quizás lo puedan tener todo y nunca se lo plantean, pero sus vidas en muchas de sus ocasiones no está llena de momentos de felicidad, más bien al contrario. Como se dice, el dinero no da la felicidad. Es una herramienta, repito, no estamos en contra del dinero, es una herramienta que hay que saber utilizar. Entendámonos primero a nosotros mismos. Primero darnos cuenta que estamos vacíos en algún aspecto psicológico o emocional o espiritual. Mientras no nos demos cuenta qué es lo que nos está haciendo falta, mientras hagamos las cosas por dinero y no por una satisfacción personal, cuando busquemos un trabajo por dinero y no por vocación, eso siempre va a dar el resultado de una vida infeliz. Por eso hay que descubrir las causas de la infelicidad en nuestros propios estados interiores. Buscamos comprender profundamente la íntima naturaleza de nuestra pobreza interior y de nuestras carencias interiores, meditando, reflexionando. Necesitamos ver por qué la mente, y aquí es muy importante, siempre está buscando, de alguna manera, a través de los miedos y a través de las justificaciones, satisfacciones personales, aun cuando esto sea a costa de los demás. Ustedes observen, es que dice la mente, cuidado, si no te aprovechas de los demás, a lo mejor ellos aprovecharán de ti. Y esa ambición de la mente de querer más, por miedo a que a lo mejor luego tenga menos, nos hace cometer muchos errores. Y claro, ahí está el problema de la sociedad, el problema de la economía, por qué las naciones se llenan de armas, por miedo a que el vecino tenga un arma más poderosa que él. Y así empieza la guerra a escalar en las ambiciones movidas por el miedo. Esto es algo muy interesante, ¿no? Por eso hay que meditar primero en nuestro vacío interior, qué nos falta, qué realmente nos hace felices. No hablo en el sentido de lo que nos llenan las satisfacciones en la mente. Hay que empezar a descubrir cuáles son esos falsos patrones en la mente que me ocasionan llenarme de ambiciones innecesarias y deseos innecesarios. Ir dándole al dinero su justa relación en base a mis verdaderas necesidades. Eso plantea un cambio de forma de vivir
y de forma de pensar. Sabemos que esto no va a ser de la noche a la mañana y que ese cambio lo tenemos que ir haciendo de una forma progresiva en nuestra vida, pero radical. Digo progresiva porque no podríamos de la noche a la mañana decir todo esto es innecesario y dejo mi casa, dejo mi todo y me voy como una anacoreta al mundo espiritual. Y ahora vamos a explicar también en este otro campo cómo también ahí hay ambición. Eso está interesante también. Sino darle el sentido justo o el justo valor al dinero, en base, como decíamos, al pan, al abrigo y al sustento. Pero claro, nuestra relación ahora, como estábamos mencionando con el dinero, está basado en la codicia y en la ambición. Y la ambición está basada en el miedo, como decíamos hace un momento. Vean ustedes, una persona, si tiene miedo a que va a perder su trabajo, lo más normal es que haga lo imposible, mienta, engañe o haga una mala pasada a sus compañeros con tal de que sean ellos los que pierdan el trabajo y no yo. Por miedo, ¿cuántas mujeres no se han ido y se han convertido en mujeres de la calle? Por miedo a no tener el pan con el que vivir. Por miedo, ¿cuántos no roban, engañan, extorsionan, etcétera, etcétera? No hay valores, principios, no nos los han de alguna manera inculcado. El miedo es un arma poderosa actualmente, desafortunadamente, para vendernos, vamos a decir, a través de nuestras debilidades, que son nuestras ambiciones, en una mente que ha sido mal educada y que desafortunadamente, está o estamos vacíos porque nadie nos ha enseñado cómo ser nosotros mismos, cómo ejercer la voluntad de nuestra vocación y ser felices sin quitar más de lo que se necesita a nadie, sin vivir perjudicando a otros, ni al medio en el que me desenvuelvo. Se nos ha dicho, no es posible. Se nos ha educado que para vivir se necesita competir. Se nos ha educado que para tener éxito hay que, por último, si es necesario, robar. No en el sentido a veces como un ladrón que entra a una casa y roba pertenencias de otras personas. A veces nosotros robamos tiempo, robamos también puestos a otros que se los merecían más que nosotros, porque nuestra ambición y el miedo, volvemos a lo mismo, la famosa ambición y el famoso miedo combinados con la ignorancia hacen de nuestra vida algo miserable, porque es, ahora sí como dice el dicho, un saco sin fondo. Nunca dejamos de llenar el saco, siempre pide más y más. Y ese saco luego se va yendo y más necesito, más voy perdiendo, y es un círculo vicioso al punto que llega un momento en el que aunque tuviéramos todo el dinero y todas las riquezas de este mundo, siempre querríamos más. Obsérvenlo. No estoy hablando de algo que no sea normal, que vivamos en relación en el diario vivir. Veámoslo en los grandes economías de aquellos que tienen de sobra económicamente y podría haber una mejor repartición. Y no, porque qué tal que si yo reparto y luego me quedo sin dinero, ¿no? Eso es parte del karma de esta humanidad. Y eso es parte porque nosotros, de alguna manera, hemos contribuido directa o indirectamente a ello, ¿no? La ambición tiene muchas caras, muchas personalidades, vamos a decirlo así. Es polifacética.
La ambición a veces se disfraza con la cara del santo y otras veces con la cara del diablo. Hay quienes ambicionan poderes terrenales y hay quienes luego ambicionan poderes espirituales. Hay quienes dicen, yo no ambiciono nada, no quiero dinero, pero ambiciona esos poderes espirituales. Es terrible, ¿no? Porque espiritualmente estamos huecos. O buscamos a través de alguien, o de una escuela, de una religión, que nos llenen espiritualmente, y entonces yo digo, me entrego a estas personas, me entrego a esta religión, que no vamos a decir que sean malas las religiones. El uso que hemos hecho de ellas y cómo la hemos utilizado al no comprenderlas nos ha hecho daño, porque no sabemos buscar adentro, porque buscamos que alguien nos lo solucione afuera, y entonces estamos dispuestos a renunciar a todo por esa ambición, incluso hasta espiritual. Entonces, qué difícil entonces es encontrar el perfecto equilibrio entre esa necesidad y cuando ya se pasa de la necesidad a la codicia, porque entra la ambición. Amar desinteresadamente, en la conferencia que se mencionaba en la clase de la generosidad, sería la clave de este trabajo. Hacer las cosas no por egoísmo, sino por amor a nuestros semejantes. Nos va a dar la verdadera felicidad. Pero claro, eso, ¿quién lo quiere practicar? ¿Quién lo entiende? Es que ni siquiera lo llegamos a entender. Hablar esta conferencia es como hablar en chino. Qué difícil, porque este tema que nos parecía tan importante, como que luego vienen esas dificultades o resistencias para que no se pueda transmitir o no podamos captar la atención de este mensaje, ¿no? Creo que es muy importante. Creo que si la humanidad detuviéramos un poco nuestro ritmo de vida y dejáramos de pensar tanto en nosotros mismos y pensáramos un poquito más en los demás, y pensáramos también en lo que realmente me hace feliz, no en lo que me han dicho que me va a hacer feliz, encontraríamos una verdadera satisfacción de vivir. Pero vean ustedes, detrás de la ambición se esconde en la mente, todas las justificaciones para decir que a través de la ambición tú vas a lograr grandes cosas en la vida. Es que tienes que ambicionar, tienes que superarte a ti mismo, y en muchos cursos de superación personal dicen hay que ser ambiciosos en la vida, no ser conformistas. Señores, detrás de esta palabra de la ambición se esconde justamente la codicia, el deseo de satisfacer ese vacío que no se llena. Pero si yo no sé qué necesito y me lleno de cosas inútiles, me van a hacer infeliz de todas maneras. Lo primero que yo tendría que hacer en mi vida es un examen de conciencia, poner en orden mi casa psicológica y ver qué realmente yo quiero. Porque actualmente todo lo que yo deseo en base a lo que es el patrón dinero para llenar mi tranquilidad y quitar mis miedos, es una farsa. Y hasta que no descubramos ese engaño que se ha metido o se nos ha programado en la mente, va a ser muy difícil que podamos ejercer un cambio, porque todo cambio que lo hagamos sin comprensión, aun cuando dijéramos dejo el dinero, aun cuando dijéramos dejo de desear, pero si yo no comprendo lo que yo tengo que cambiar, va a ser un cambio superficial, falso. Eso se llama, o se podría entender como un fanatismo o un dogmatismo, sea materialista, sea espiritualista, sea religioso o de la índole que lo queramos ver. En la vida necesitamos entender por qué queremos hacer las cosas, sin estar influenciados, aunque esta es la parte difícil, de un entorno que nos ha mal educado, ¿no? Por eso nosotros
recomendaríamos la cooperación en vez de la competencia, la generosidad en vez del egoísmo y la sana motivación que no compite ni ambiciona. Ahí está la diferencia. La sana, vamos a decir, motivación por superarnos, pero no por ambicionar algo más, sino porque yo he comprendido que en mi vida necesito servir. Cuando ponemos la balanza no a nuestro favor, sino en bien de los demás, automáticamente recibimos nuestro beneficio. Cuando la balanza la ponemos primero para nosotros y no en favor de los que nos rodean o de lo que nos rodea, automáticamente va en contra nuestra. ¿No decía así el mismo Jesús, el Cristo? Ama a tus semejantes como a ti mismo. ¿Qué nos está diciendo? En esa frase tiene contenido una gran sabiduría. Ama a los demás como a ti mismo, porque claro, nos amamos tanto a nosotros mismos que si tantito amáramos a los demás como yo me amo, Gabriel, en lo egoísta que pueda ser, imagínense el gran beneficio que van a obtener los demás. Lo que no nos damos cuenta, y ese es el miedo, de cuidado porque si das algo te van a ver débil. Y ese miedo nos vuelve egoístas, porque ese es el ego dentro de nosotros que nos vuelve egoístas, interesados. Y eso es algo que ha sido programado en nuestra mente. Y ahora darnos cuenta y quitarnos ese programa que se nos ha metido dentro resulta ser muy difícil, ¿no? Por eso nosotros tenemos que encontrar aquello que amamos en nuestra vida, nuestra vocación, fuera de la ambición. Qué difícil sería eso, ¿no? Ahora, cualquier cosa que decimos que es nuestra vocación, digo, es que mi vocación es hacerme rico. Pero discúlpame, es que jamás tu vocación va a poder ser querer ser rico. Porque si ser rico implica que otros tienen que ser pobres, ¿cómo puedo yo vivir con mi conciencia sabiendo que otros no tienen porque yo, de alguna manera, he desequilibrado la balanza social acaparando más de lo que realmente necesito? Si todos pensamos en nuestros semejantes, alguien dirá, pues eres una persona a lo mejor un idealista. Mis queridos amigos, los idealistas son los que proyectan ideas y no tienen la voluntad de ejercerlas. Nosotros, si tenemos la voluntad de ejercer aquello que tenemos la voluntad de amar y que con generosidad queremos compartir, podremos hacer un mundo mejor. No vamos a ser idealistas, vamos a ser personas de hechos, personas de voluntad, personas generosas, personas aptas para formar una nueva raza, una nueva cultura que no esté basada en el egoísmo, que no esté basada en el capitalismo o el comunismo o la bandera social, que no sea la del amor por nuestros semejantes, que no sea la de pensar primero en los demás antes que en mí. Esa es la mejor religión, mis queridos amigos, la del amor, la de la compasión, la de la generosidad, la que se llena no de lo que quiere uno para sí mismo, sino se llena de felicidad por lo que da, no por lo que recibe. Esa es la gran diferencia, mis queridos amigos. Por eso es una invitación a todos a que nos demos cuenta, incluso pudiéramos hacer una práctica en la noche, poniéndonos en posición de la estrella flamígera, brazos abiertos, piernas abiertas, pedir a nuestro ser interior profundo, a nuestra Madre Divina, que nos ayude en la comprensión de hasta dónde están mis necesidades en mi vida, en lo que yo hago, y hasta dónde me he vuelto codicioso, ambicioso, incluso con mis hijos, con mis familiares, mis seres queridos. Esto es interesante meditarlo, ¿no?
Hasta dónde he pensado muchas veces solo en mí, sin importar lo que pude afectar a otros, porque yo quería mis satisfacciones, mis diversiones, mi vida. Esto es difícil, porque muy difícilmente cuando hacemos un examen de conciencia queremos aceptar nuestros errores porque la mente, repito, está ya programada. Justificamos la vida. A nadie nos gusta aceptar que quizás nuestra vida no ha sido lo maravillosa o lo correcta que creímos que haya sido. Más bien nos gusta vivir en el pasado, primero lamentándonos de nuestras injusticias y dolores que me pagaron mal, y luego orgulleciéndome o sintiéndome muy orgulloso por estas grandes ambiciones que logré, ¿no? Pero nunca, realmente he sido de verdad feliz. Porque la felicidad no es placer, y esa es la confusión. He podido vivir momentos de placer, pero ser felices es muy diferente a los momentos de placer. La felicidad es cuando ya puedes decir que no necesitas nada. Que lo único que necesitas es dar y que no reclamas porque te falte nada. En ese momento te sientes feliz porque es la paz. Así dicen, la paz os doy. Eso lo dice el mismo Cristo. Pero ¿qué es que te den la paz? ¿Qué es lograr la paz? La paz no es que no haya guerras y todo eso. Bueno, eso es un tipo de paz, pero la paz es sencillamente que no hay ambiciones, necesidades. Hay, vamos a decir, la sana motivación de luchar por esto que estoy hablando. Pero tampoco, si de esto que estoy hablando se vuelve una ambición, en la mente volvemos a caer en ese engaño. Por eso todo cambio, si no se comprende, se vuelve en un engaño. Necesitamos comprender qué es lo que está mal dentro, cuáles han sido las bases sobre las que hemos sustentado la vida en todo lo que hemos hecho para poder cambiar a través de esa comprensión profunda. Bien, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Nos hubiera gustado hablar más, mencionar más cosas. Esperamos que el mensaje por lo menos haya llegado a todos. Si hay preguntas, dudas en internet. No hay preguntas, no hay dudas. Bueno. Claro. Sí, parece ser que, pues, bueno, intentaremos luego poder subir completo el video y si nos disculpan, a lo mejor no pudimos dar el mismo seguimiento con ese entusiasmo con el que iniciamos, a lo mejor la segunda parte no se cortó un poco, pero bueno, intentamos de la mejor manera transmitir esta enseñanza que sentimos que es maravillosa, la gnosis. No hablo de la gnosis como una escuela, sino esa gnosis que todos llevamos en nuestros corazones y que todavía no la hemos descubierto, esa gnosis que es nuestro propio ser interior profundo, esa gnosis que es nuestro propio Cristo, nuestro propio Dios interno. Porque hablar de Dios es hablar de dioses, hablar del Cristo es hablar de muchos Cristos. El Cristo que vive o que tiene que vivir en el corazón de cada ser humano, porque todos somos un gran corazón, todos somos una gran humanidad en la que generosamente tenemos todos que complacernos, que apapacharnos, que querernos y vernos todos como una gran familia. No importa de dónde seamos, de qué países o de qué razas, todos somos una gran familia llamada humanidad. Y esa humanidad es con la que nosotros necesitamos trabajar. Buenas noches, que pasen. ¿Sí? Bueno, quería compartir un poquito en relación a lo que mencionabas, que muchas veces se ambicionan las cosas terrenales y muchas veces las cosas espirituales.
de alguna manera sigue siendo ambición, y me hacía reflexionar un poquito, compartiendo nada más, que la clave finalmente en esto es que ambición es que estamos buscando afuera algo, y que solamente, como decías, cuando llega la paz, o sea, es tan difícil romper la estructura porque no nos damos cuenta que solamente cuando estamos en paz en nuestro interior, cuando la mente está en paz, cuando el centro emocional está en paz, entonces las cosas fluyen de forma natural. Pero en el momento que buscamos afuera, es cuando estamos creando ya una semilla de ambición, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Con esto complementamos la plática de esta noche y esperamos poderlos ver el próximo día. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.